Bueno, vamos a comenzar con el Facebook Live de hoy, que tiene un tema muy interesante y también muy importante en educación y en crianza, y es cómo se puede evitar la depresión en los hijos, sean niños, sean jóvenes, adolescentes, y pues también la información es súper pertinente para nosotros mismos como adultos y que también hemos podido pasar por episodios depresivos, entonces también está dirigido para las personas no necesariamente que tienen hijos, pero que les interesa ampliar un poco más su visión sobre qué es la depresión y cómo se puede llegar a tratar. Entonces, ¿por qué deberían estar viendo este video? Porque la depresión en estos tiempos modernos ha comenzado a ser diagnosticada con mucha frecuencia. Personalmente no creo que estemos viviendo una historia más triste que hace 30 años o 40 años, pero pues hoy existen las herramientas y también las disciplinas para hacer el diagnóstico de depresión y poder medirla. Entonces la prevalencia pues ha sido mucho más frecuente y cada vez más personas han sido diagnosticadas con depresión en jóvenes y también pues en edad adulta y también en adultos mayores. Entonces la intención con este Facebook que vamos a hacer hoy es que ustedes puedan ampliar un poco más su visión sobre qué es la depresión. Y también les quiero compartir un poco de dónde ha salido esta iniciativa, la iniciativa de hablar sobre depresión y pues transmitirlo hoy a ustedes. Nace de las consultas que atiendo y que están muy vinculadas con jóvenes que están tristes hoy en día. La tristeza ya no se vive como la vivían hace unas generaciones, entonces los papás asisten preocupados por cómo pueden llegar a abordar la tristeza de los hijos y en qué pueden pues, aportar positivamente a ellos. En ese sentido, pues lo que vamos a hacer hoy es tratar de tener una conversación de ese estilo, del estilo que yo tendría con otros papás que también vienen a consulta, que tienen la valentía de buscar ayuda, de buscar de pronto un diálogo distinto eh, sobre este tema. Y también en ese sentido, pues agradezco mucho a las personas que han venido a consulta, también a personas adultas y que se han atrevido pues a compartir su historia y a través de esa historia pues hoy estoy replicando ese conocimiento y espero que ustedes también sean replicadores para las personas que necesitan ayuda sobre este tema específico. Vamos a ver cómo estamos. Ya, perfecto. Bueno, unas pequeñas aclaraciones sobre la conversación que vamos a tener hoy. Esta conversación de ninguna manera puede llegar a reemplazar un proceso de psicoterapia, es decir, esta charla que vamos a tener no es terapéutica y tampoco es suficiente para llegar a entender lo que implica la depresión, los factores que están en juego en cada una de las personas que pueden pasar por depresión. Entonces, desde ahí les hago la invitación desde ya a que sean muy proactivos, a que si sienten que ustedes tienen depresión o si conocen a alguien cercano que pueda tenerla, buscar mucha información para empaparse del tema. También con el propósito de no hacer un diagnóstico temprano o incompleto, entonces buscar siempre mucha información. Y también la dinámica de esta conversación es que sea interactiva. Entonces van a haber unos momentos muy específicos de la conversación que les voy a plantear unas preguntas para que también entre todos podamos darle como un tono mucho más dinámico y más interactivo a esta transmisión y que ustedes también puedan expresar esas cosas que pueden ser relevantes o interesantes. Bueno, y al final los invito a que hagan todas las preguntas que tengan sobre el tema de depresión.
ya sean preguntas muy particulares o preguntas sobre lo que va a explicar y que tal vez no quedó bien comprendido. Entonces las preguntas las podemos plantear al final y nos enfocamos solamente pues a responder lo que cada persona, las inquietudes de cada persona. Mientras tanto, pueden, si quieren, a través de la conversación, pues ir dando su opinión, ir comentando, para que otras personas también puedan leerlos y tal vez alguna persona se sienta igual o tenga la misma opinión, una opinión parecida, entonces también pueden ir dejando sus comentarios. Bueno, me presento, mi nombre es Paulina Martínez, soy psicóloga, soy artista plástica y también soy arteterapeuta. Mi tiempo ahorita lo estoy dedicando casi que completamente a la arteterapia a través de una empresa que se llama Intinaí. De hecho, las personas que nos están viendo en Instagram y también en Facebook lo hacen pues a través de la página de Intinaí Life School. Y la intención con este proyecto, con este emprendimiento, es que las personas comiencen a tener una visión mucho más integral de ellos mismos, mucho más amplia, y todos estos servicios van acompañados de arteterapia. Desde hace más o menos 10 años estoy trabajando con chicos, con niños, con jóvenes, y desde hace un par de años he estado trabajando mucho más con adultos, y el tema pues de la depresión ha sido muy recurrente, el tema de la depresión y de la tristeza. Entonces, vamos a comenzar aclarando un poco qué es la depresión y qué entiende la psicología por depresión. La psicología entiende la depresión como una tristeza que es patológica, como un malestar constante que puede llegar a tener una persona y que lo incapacita para llevar a cabo sus labores diarias, para tener interés en llevar a cabo tareas que son necesarias del día a día, cosas que son muy simples para todo el resto de personas. Para una persona que tiene depresión se vuelven cosas muy complicadas. O sea, solamente el hecho de levantarse en la mañana o de arreglarse para el trabajo o de comer, como cosas que pueden ser sumamente sencillas para nosotros, para una persona que tiene depresión es en realidad bien complejo. Requiere mucha energía y voluntad poder cumplir con esas tareas. Cuando la depresión es muy severa, no solamente hay como un bajón de ánimo, de energía, la persona puede también mostrarse muy desesperanzada con respecto a la vida, con respecto a su futuro, con respecto a las cosas que hace en el presente. Y ya en casos severos de depresión pueden haber ideaciones suicidas. Entonces también hay que poner mucha atención a eso. Y bueno, hay una distinción ahí súper importante para hacer, y es cuál es la distinción entre la depresión y la tristeza. Y bueno, ahí les voy a lanzar como la primera pregunta a las personas que estén conectadas. ¿Cuál consideran que es la diferencia entre tristeza y depresión? Y la voy a escribir acá. Vale. Entonces acá escriben, creo que la tristeza es momentánea y la depresión es de más tiempo. Ingrid, ¿cómo estás? Ay, te estoy viendo. Bien, entonces esa es la primera distinción súper importante entre la tristeza y la depresión, y es la prevalencia en el tiempo. Digamos que todos podemos atravesar por tristezas, los niños pueden atravesar también por tristezas, pero cuando hay depresión,
es una tristeza que se instala en el tiempo. Entonces pueden pasar días o meses o años y la persona todavía no logra salir de esa tristeza que en principio se pensaba momentánea. Entonces, esa sería la primera diferencia entre la tristeza y la depresión. Y también en la intensidad de los síntomas que les estaba hablando ahorita de la depresión. Entonces, por ejemplo, si ya es una tristeza que me inhabilita para hacer las cosas que tengo que hacer en mi cotidianidad, en mi día a día, pues entonces ahí ya puede haber más unos rasgos de depresión que de tristeza. Pero como les digo, el diagnóstico de depresión pues tiene que hacerse con mucho cuidado y no pues llegar como apresuradamente a etiquetar a una persona de que es depresiva porque tal vez simplemente está pasando por una tristeza. La depresión, o sea, clínicamente es mucho más frecuente en los jóvenes, o sea, en los adolescentes y en los adultos. Un niño no nace depresivo, aunque los niños pueden pasar por momentos de tristeza y eso es perfectamente normal porque hace parte de sus emociones básicas. Un niño, por ejemplo, sí puede llegar a tener un temperamento melancólico, eso sí puede existir. ¿Qué es un temperamento melancólico? Por ejemplo, que el niño sea más introvertido, que su forma de ser sea más como hacia adentro, que tenga la tendencia a hacer apego muy fuerte con sus amiguitos o con algunos familiares y le dé muy duro cuando esos vínculos no están. O niños que se pueden llegar a sentir abandonados fácilmente. Entonces, son niños que tienen un temperamento más melancólico, pero no significa que sean niños depresivos. Es simplemente una cuestión de temperamento y perfectamente eso se puede llegar a gestionar y el niño llegar también a madurar esos aspectos. Entonces, no necesariamente tiene que ser depresión solamente porque el niño es melancólico. En un adulto ya funciona un mecanismo diferente y en los adolescentes, lastimosamente, hay mucha depresión. Bueno, la forma como hoy voy a explicar cómo se puede llegar a prevenir o a evitar la depresión en los hijos viene desde el paradigma que yo trabajo en mi labor. Es decir, el paradigma es como el lente a través del cual entendemos las cosas que están afuera. Y si yo fuera, no sé, una médica, entonces probablemente pues les hablaría desde el paradigma que es médico y pues les explicaría como todo lo que está biológicamente implicado. Si yo fuera una psicóloga conductista, pues entonces trataría de explicar la depresión desde las conductas puntuales de una persona depresiva. Pero como mi paradigma es el de mi empresa, que es Life School, entonces voy a tratar de exponerles hoy cómo entiendo la tristeza desde ese paradigma de Life School, que básicamente está compuesto por 3 elementos, que es el ser, el sentir y el hacer. Esos 3 aspectos que conforman como el desarrollo de una persona. Entonces, ¿cuál es el panorama de la depresión en una persona a través de estos 3 aspectos? El primero, que es el ser, entendiendo ser como la naturaleza esencial que todos tenemos dentro, entendiendo el ser como esa esencia muy auténtica que tienen los niños, con la que nacemos. Y que ya viene como implícito, o sea, todos nosotros, a pesar de que no tenemos, no nacemos con una personalidad ya definida, sí venimos con una esencia y con un temperamento. Entonces, cuando aparece la depresión, hay una desconexión de esa naturaleza y no puedo entender muy bien quién soy yo realmente, cómo es mi esencia. Ya no lo recuerdo, entonces yo puedo tener, yo qué sé, 20 años, 25 años y me queda muy difícil
llegar a entender quién soy yo internamente, independientemente de cómo la cultura o mi familia o las circunstancias externas me moldearon. Entonces la desconexión de esa esencia está muy presente en las personas que tienen depresión y les cuesta bastante otra vez llegar a reconectar y pues identificar cuál es esa naturaleza que es real y que es auténtica en ellos. Por ejemplo, en las personas que tienen como esta desconexión con su verdadero ser, está mucho, mucho el no estar satisfechos con la labor que ejercen. Porque para estar contentos con nuestro trabajo o con las cosas que, si estamos en la universidad, con nuestra carrera, eh, etcétera, etcétera, para estar contentos y satisfechos con eso, tenemos que identificar cuál es nuestra naturaleza. Y si nuestra naturaleza se corresponde con esa labor que hacemos, pues va a haber mucha, mucha satisfacción. Pero si yo tengo rota esa conexión y no sé muy bien y no entiendo muy bien quién soy yo realmente, pues tampoco voy a comprender muy bien a qué me debería estar dedicando o cuáles son esas labores que resuenan y me llenan desde adentro y me vibran porque corresponden a esa naturaleza esencial. Entonces, en el tema del hacer, ese es como lo primero que está en juego. Después está el segundo aspecto, que es el sentir. Y ahí, a ver, vamos a meternos acá. Compartamos ahí en los mensajes cómo se siente la tristeza en el cuerpo. Cuando todos hemos estado tristes en algún momento, ¿cómo se siente la tristeza en el cuerpo? Desde lo más simple y lo más básico, no se necesita nada elaborado. ¿Cómo sienten ustedes la tristeza en el cuerpo cuando aparece? La inmovilidad, la debilidad, no querer moverse. Esas son cosas que, aunque cada uno de nosotros vive la tristeza de forma muy particular, de acuerdo a nuestras historias personales, esas son cosas que pueden estar transversales entre las personas. El tema de que, por ejemplo, de que el cuerpo pesa mucho, de que hay que hacer un esfuerzo realmente para levantarse de la cama en las mañanas y salir a hacer lo que hay que hacer. Eh, Cuando sentimos tristeza, por lo general la tristeza se ubica en esta parte superior, como en el pecho, muy cercana al corazón, y sentimos como una contracción en esta parte. Entonces el cuerpo pesa, en el pecho hay contracción. Hay personas, por ejemplo, que llegan a sentir como un vacío, como un hoyo negro en la boca del estómago, nada los llena. Entonces las cosas con las que habitualmente uno se podría llenar y quedar satisfecho, no llena. Por eso también en casos cuando hay tristeza o depresión, las personas tienden, por ejemplo, a comer mucho, intentando un poco llenar ese vacío que tienen ahí. O a fumar o a tomar, bueno, todo lo que tenga que ver con consumir cosas para sentirnos más satisfechos y sentirnos más llenos. Y a ver, miro. Con ganas de no hacer absolutamente nada. Ok, sí, eso también está. Entonces la motivación de hacer cosas se disminuye notablemente cuando estamos tristes y en las personas que ya muestran como un cuadro, un estado constante de depresión, pues eso es mucho más recurrente y mucho más marcado. Eh,
Entonces, la falta de motivación pues, se vuelve una constante en la persona y es el segundo aspecto. Entonces ya vimos lo que pasa con el ser, lo que pasa también con el sentir y ahora les voy a explicar qué pasa con el hacer de una persona que tiene depresión. Entonces, como hay una motivación muy baja, una energía también muy baja para hacer las cosas, lo más usual que sucede es que la persona no realiza las cosas que tiene que hacer en su día a día y termina enjuiciándose a sí mismo por no hacerlas. Y entonces eso crea como un círculo vicioso entre que la energía está baja, no hago las cosas y como no hago las cosas me enjuicio y como me enjuicio pues tengo baja autoestima, entonces la baja autoestima también sigue bajando la energía y así. Entonces se recorre como ese ciclo y es un ciclo difícil de romper en las personas que tienen depresión. Entonces la persona se puede enjuiciar fácilmente con etiquetas como por ejemplo soy perezoso, soy, yo qué sé, soy inútil, no valgo nada como persona, eh, precisamente porque hay una baja autoestima, entonces también se desarrolla como una actitud derrotista ante las cosas. Entonces ya hasta de pronto emprender algo que en un principio le hubiera animado, pues ya cuesta mucho, porque ya está esa baja autoestima y la actitud que es de derrota. Entonces, ese es como el panorama en el ser, en el sentir y en el hacer. Pero entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Eh, ¿Cómo se puede prevenir? Desde el ser padre o madre o educador, eh, o por ejemplo, qué acciones concretas podemos llegar a hacer para apoyar a una persona que tiene mucha tristeza o que está en un estado depresivo. Y si lo que vimos fue cómo era el panorama en el ser, sentir y hacer, pues vamos a ir también tocando qué se puede hacer en cada uno de esos aspectos, qué se puede hacer en el ser, qué se puede hacer en el sentir y qué se puede hacer en el hacer, tanto para nosotros mismos como para las personas que estén pasando por una situación complicada con la tristeza. Entonces, en el primer aspecto, que es en el ser, se puede comenzar a permitir que la persona que está muy triste comience a reconectar con esa naturaleza esencial que hace parte de su persona, que es lo que realmente puede llegar a motivarlo, a levantarlo, a volver a reconectar con la sensación de estar vivo, de sentir placer con las cosas que hace, con las cosas sencillas. Entonces, permitir que las personas se vuelvan a reconectar como con lo más esencial y lo más sencillo de ellas mismas. Puede, por ejemplo, llegar a ayudar muchísimo el recordar las cosas que nos gustaba hacer cuando éramos niños. Entonces, puede que yo ya sea un adulto, pero volver a recordar esas cosas que me llenaban, que me hacían sonreír, con las que reía mucho, o las cosas que me apasionaban cuando era niña, me puede comenzar a dar unas pistas muy cercanas, muy claras de, de cuál es esa naturaleza, esos colores auténticos que están dentro de mí, cuál es mi ser. Entonces volver a reconectar con esas memorias más antiguas puede ser muy útil. Eso se puede hacer en el ser. Ahora, ¿qué se puede llegar a hacer en el segundo aspecto, en el sentir? En el sentir, y ahí les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué necesita una persona cuando está triste? ¿O qué han llegado a necesitar ustedes cuando se han sentido tristes? Y se las voy a dejar aquí escrita.
Ya, la señal está un poco tardía, entonces tardan en llegar las respuestas. Vale, entonces, ¿qué han necesitado cuando se sienten tristes? Caminar por un lugar solitario. Ujú. Por ejemplo, ese recurso de caminar, aquí escribieron otro, estar sola. Ujú. Caminar por un lugar solitario, estar sola. ¿Qué tienen de común esas dos opciones o esas dos respuestas que acaban de dar? Que es darse tiempo para uno mismo. Ya no es tanto estar como hacia afuera, pendiente de lo que los demás puedan llegar a decirnos, sino también estar un momento con nosotros mismos, eh, en alguna situación o en alguna actividad que nos guste, que nos traiga tranquilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas que estamos alrededor de una persona triste? Probablemente lo más fácil es simplemente escuchar y acompañar las pequeñas tristezas que tienen las personas o las grandes tristezas. Y eso es tal vez lo que más nos cuesta. Cuando estamos tristes, como que la cultura nos enseñó que cuando alguien está triste, entonces tenemos que lanzarnos encima a animarlo. Entonces, animarlo, sacarlo de esa tristeza. Entonces, le proponemos 1000 salidas para que ya no esté más triste y se nos olvida lo más importante y es escuchar y acompañar primero esa tristeza que tiene la persona. Entonces, preguntas muy, muy simples o diálogos muy sencillos como ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas en este momento? ¿Cómo te gustaría que te acompañara? ¿O quieres estar solo? Y también te doy tu espacio. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, pues lo primero es acompañar a la persona en su sentir y también tratar de comprender cuáles son esas razones por las que está pasando por la tristeza que sea. Cuando los niños están tristes, desde nuestra perspectiva adulta, lo que se suele hacer es minimizar las tristezas o devaluarlas, como, ay, uno no está triste por esas cosas, o no tienes que llorar por eso. Hay muchas cosas peores en la vida. Y desde nuestra perspectiva adulta, pues obviamente son pequeñas cosas que pueden pasar perfectamente, ya se pueden superar. Pero desde la perspectiva de un niño se vive de otra manera totalmente diferente. Entonces, para el niño, si está llorando porque, no sé, se le perdió su juguete preferido, desde la visión del adulto, pues se consigue otro juguete y ya, y no hay problema. Pero desde la visión del niño está haciendo su propio duelo por la pérdida de algo que era significativo para él. Y desde su visión de niño, pues es suficiente razón para estar triste. Entonces, esas tristezas que, aunque a nosotros no nos parezcan importantes, tratemos de acompañarlas con mucha empatía en las otras personas. O puede ser que, no sé, un hijo que ya sea adolescente está triste porque terminó una amistad con alguien o porque terminó una relación sentimental con alguien o nunca empezó la relación y pues está igual triste por eso. Tratemos de ponernos en los zapatos de ese adolescente y entender que sea lo que sea, pues es importante para él. Y si está triste, pues esa es como la gran revelación de la tristeza. Si está triste es porque es importante para esa persona. Así no sea importante para mí, es importante para la otra persona. Y como es importante para la otra persona, pues merece ser acompañado con toda la compasión que merece y todo el respeto que también merece ese sentimiento en la persona que tengo enfrente. Entonces, eso se puede hacer en el sentir. ¿Qué se puede hacer en el tercer aspecto, en el hacer? Tal vez ofrecer opciones, ofrecer alternativas, como la tristeza es una emoción que se estaciona, o sea, es una emoción que jala a la persona como a quedarse en un solo lugar, a quedarse quieta. Lo más probable es que en ese estarse quieta, pues la persona no vea muchas alternativas. Y si hay desesperanza, pues también.
puede que no, que simplemente no tenga la opción de ver qué posibilidades hay a la situación por la que está pasando. Entonces, el ofrecer alternativas es una forma en la que podemos acompañar. Ahora se ofrecen las alternativas, pero es la persona la que finalmente elige qué hacer, qué opción tomar. Y ahí es cuando de pronto se nos va un poco la mano en hacer las cosas por las personas. Y cuando hacemos las cosas por las personas, lo que estamos es como inhabilitándolas, o sea, como negando la capacidad que tienen ellas mismas de hacer sus elecciones, de tomar sus decisiones y emprender acciones hacia algo. Entonces, el hecho de que nosotros ofrezcamos una opción o una posibilidad, pues no implica que la otra persona lo tenga que tomar o esté de acuerdo con eso. Simplemente tal vez dirá como, no me hace ningún sentido la opción que me estás ofreciendo, o se moleste, o yo qué sé. Mil cosas pueden pasar. Entonces, estar abiertos a la posibilidad de que el hecho de que uno ofrezca opciones, pues no significa que la otra persona las va a tomar. Y otra cosa que se puede hacer en ese aspecto del hacer en un hijo que tiene depresión o en una persona cercana que está pasando por esto, es no sobreproteger, porque esa es como también la tendencia que cuando vemos que alguien está triste, está bajo energía, eh, o ha estado llorando, pues la tendencia es como a sobreproteger a la persona. Pero en ese sobreproteger probablemente la estemos ahogando, y lo que la persona necesita es también como aire para respirar. Ahorita cuando les hice la pregunta de qué cosas hacen cuando están tristes o qué cosas necesitan, y dijeron caminar, estar sola, probablemente en esos espacios pues uno respira. O sea, uno necesita esos espacios de estar uno solo para tomar una respiración muy profunda y de ahí sacar aliento para replantearse la situación que esté sucediendo y poder tomar una acción asertiva al respecto. Entonces, a veces la sobreprotección lo que hace es como amarrar a la persona, como no darle el espacio para que esa persona se pueda mover a su ritmo, a su tiempo, y de la forma en que quiera moverse. También otra cosa que podemos hacer es no trancar la tristeza cuando aparece. Paradójicamente, el título de la charla de hoy es cómo podemos evitar la tristeza en los hijos. Cuando puse evitar en el título, más que trancar, me refería a la prevención, pero puede que otras personas lo lean distinto. Entonces, es mejor que cuando aparece la tristeza, simplemente buscar los medios para que salgan, sea hablando o sea a través de la escritura o del dibujo, o bueno, ya cada persona puede dar con algo distinto dependiendo de su forma de ser. Entonces, buscar un medio externo para que la tristeza pueda salir. Si la tristeza se niega o se evita o, o se tranca, pues se va a quedar estacionada en el cuerpo. Entonces, ya con el pasar de los días, pues la persona se va a sentir cada vez peor y no va a saber por qué. Pero es precisamente porque al no dejar salir esa tristeza, y la tristeza tiene como este ingrediente del agua que corre de los ojos, esa agua también limpia. Entonces, si me siento peor y peor y peor, es porque probablemente no estoy expresando hacia afuera lo que realmente siento dentro. Entonces no estoy dejando salir la tristeza, y pues ahí hay muchos más factores que pueden llegar a conducirme a un estado depresivo, y pues la tristeza que era simple en un principio se puede convertir en algo mucho más complejo. Entonces, eso también podemos hacer en el hacer. Y por último, en el aspecto del hacer, es muy importante no dejar pasar la tristeza a la ligera, no dejar pasar el comentario de un chico, de un hijo,
que dice, mamá o papá, tengo depresión o estoy muy triste. Porque a veces a los papás les puede dar un poco de temor el no saber cómo acoger ese tipo de sentimientos, entonces pueden pasar. Y pues eso solamente puede llegar a empeorar las cosas con el tiempo. Entonces, armarse de actividad, buscar ayuda, leer, consultar, empaparse de qué es la depresión, de cómo así que un joven se puede llegar a deprimir o no, o solamente está como triste, no necesariamente es una depresión. Y buscar opciones que se adapten a cada una de las personas. No necesariamente, por ejemplo, para cada persona el tratamiento para una depresión es, yo qué sé, ir a un psicoanalista. Pues para esa persona otra sea su opción. Si es una persona, por ejemplo, muy religiosa, a lo mejor de pronto un recurso dentro de lo religioso puede ayudar a que salga a manejar ese estado depresivo. Entonces, los recursos que se le ofrecen a cada persona pues van muy situados con respecto a su forma de ser y a su historia, a las cosas que le hacen sentido y que son significantes. Bien. Entonces, ya hablamos como un poco más extendido de las cosas que se pueden hacer para llegar a prevenir la depresión, o está entre líneas en las cosas que acabo de hablar. Pero puntualmente, listo. Entonces vamos a regresar aquí al chat. ¿Qué se puede hacer para evitar la depresión? Lo que hayan entendido o lo que ustedes hayan descubierto que en su caso particular les ayuda a manejar o a salir de una tristeza profunda. Y estoy aquí atenta, voy a escribir. La compañía, bueno, esas son respuestas de Instagram. Compañía, un abrazo, correcto. Pequeños gestos que puedan comunicar a la otra persona que estamos con ella, que le estamos acompañando, que le estamos apoyando. Vivir en el presente. Qué bonita esa respuesta. Es bien significativo comenzar a vivir más en el presente. Y aquí aparece una respuesta a pregunta. ¿Es posible prevenirla o solamente gestionarla cuando aparece? Es posible las dos cosas. O sea, prevenirla en el sentido de que cuando aparezcan las pequeñas tristezas, busquemos todos los recursos posibles para ponerla fuera, para identificarla, para aceptarla, para acoger eso que trae la tristeza y de esa forma pues llegar a prevenir la posible depresión. Entonces, el mejor camino para no llegar a una depresión, pues, es ir solucionando de a pocos las tristezas que van apareciendo a través de la conexión con el presente. Siempre que estamos presentes en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra mente, pues es mucho más probable que nos demos cuenta que estoy muy triste. Llevo triste 2 semanas. Esto ya está muy largo, está muy intenso. Entonces, sí puede llegar a prevenirse de esa manera. A prevenirse en los hijos se puede, digamos, gestionar a través del acompañamiento. No tenemos el 100% de control sobre las otras personas, o sea, no podemos llegar a tener control
100% sobre las emociones que transita otra persona o sobre las elecciones que hace para sí misma, pero a través del acompañamiento sí se disminuye el factor de riesgo de una depresión y gestionarla cuando aparece. Porque es otra cosa, a lo mejor ya la depresión ya está, ya simplemente apareció, simplemente está ocurriendo. Entonces, revisar en mi ser, en mi sentir y en mi hacer qué cosas puedo comenzar a tomar en cuenta. Revisar, bueno, en el ser, qué tan conectado estoy con mi esencia, en el sentir, cómo estoy sintiendo esta depresión. ¿Es solamente depresión o también pueden haber, no sé, rabia o rencor o pueden haber otros sentimientos que están involucrados? Y en el hacer, bueno, a partir de la conexión con el ser y con el sentir, ¿qué me gustaría llegar a ser? ¿Qué cosas tienen sentido para mí en este momento? ¿Qué quisiera dejar a un lado de una vez y hacer algo distinto? Entonces, ese es el tipo de cosas que nos pueden ayudar a gestionar una tristeza o una depresión. Y Ingrid nos dice, hacer lo que más nos guste. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso es gestión emocional. O sea, la gestión emocional no es que estemos siempre felices y alegres y que no tengamos ningún problema de absolutamente nada. Eso no es gestión emocional. Gestión emocional es que cuando aparecen las emociones, tomo conciencia de que me están sucediendo, de cómo me están sucediendo y hago una elección distinta. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio de conciencia puedo, bueno, ¿qué son las cosas que me gusta hacer? Pasar tiempo con tal persona o pasar tiempo en tal lugar que me gusta mucho y me trae mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, gestionar eso y hacerlo. Un poco la clave está en no dejarlo pasar, no ignorarlo, porque ignorarlo no significa que va a dejar de existir. Ignorarlo simplemente lo va a correr a un ladito, pero en ese correr a un ladito puede que la cosa crezca o se transforme y ya no sea lo sencillo que era en un principio. Bien. Y entonces, como conclusión de lo que hemos hablado, pues cómo se puede prevenir la depresión en los hijos o en nosotros mismos es conectarnos con nuestro ser, con nuestro sentir y con nuestro hacer. En el ser, dejando que los hijos sean lo que son, simplemente respetando que son distintos a nosotros y respetando esa naturaleza que tienen en su interior. En el sentir, pues acompañando sin ningún juicio ni desvalorando lo que están sintiendo. Entonces, si un niño comparte, no sé, estoy muy triste por tal situación, simplemente acompañarlo y de pronto tratar de ahondar en la situación sin ningún juicio al respecto. Ni qué bueno, ni qué malo, ni tan inmaduro, no, nada. Simplemente con mucho respeto, con mucha empatía y sin tratar de minimizar las emociones del otro, que puede ser, no sé, que me parezca una bobada por lo que le está pasando, pero ya, me lo guardo para mí y le voy a dar el valor que merece para la otra persona. Y en el hacer, pues ofrecer opciones. Entonces, ¿qué hacer cuando ya un hijo está deprimido, está muy triste? Ofrecer opciones y siempre permitir que sean ellos los que tomen sus propias decisiones. Entonces, mira, te traigo esta opción, me parece que puede llegar a ser positiva para ti y permitir que la otra persona ya tome sus propias decisiones. Entonces, como les decía, pues en un principio, ya para ir cerrando, esta es una charla muy, muy, muy introductoria sobre depresión. Para las personas que sientan que hay que ahondar en algún caso particular, busquen los profesionales que más consideren que les pueden aportar, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, un padre, bueno, lo que sea, lo que ustedes sientan que puede llegar a, a darles una información valiosa para transitar una depresión y no dejen pasar mucho tiempo.
O sea, no, si sienten o sospechan que su hijo está pasando por una depresión o que ustedes mismos tienen una tristeza ahí estacionada, no dejen pasar mucho tiempo eh, para comenzar a hacer cosas. O sea, no esperen a que el asunto escale y escale a dimensiones más graves, sino que en un principio, en el momento en que están tanteando la tristeza, pues recíbanla y bueno, y se pueden hacer cosas desde ahí, ya en ese momento, cosas muy, muy sencillas. Bien, y pues ahora entonces vamos a abrir el espacio para las preguntas que tengan. Preguntas abiertas, libres, de cosas que hayamos hablado aquí durante la charla o sobre otras, cualquier cosa duda que les pueda llegar a quedar. Y ya, y aquí hubo una pregunta que hicieron durante la charla, y es como padre, ¿cuáles son las primeras señales de depresión que puedo llegar a ver en mi hijo o hija? Entonces, las señales de depresión, primero, darse cuenta que la otra persona está pasando por una tristeza que ya es estacionada. O sea, ya no fue 1, 2 días o una semana, sino que ya ha pasado bastante tiempo y realmente uno ve que la persona no está saliendo de su tristeza. O sea, que está al contrario, que la energía va bajando, va bajando y va bajando más. Otra señal ya de depresión como tal es observar que el chico o la chica no está haciendo las labores diarias que le corresponden. Y por labores diarias me refiero a labores que pueden ser complejas, como, yo qué sé, de la universidad, del trabajo, del colegio, como tareas, trabajos que puedan haber en cada uno de esos contextos, pero también desde la más simple, por ejemplo, que no come, por ejemplo, que no se baña, por ejemplo, bueno, hay una cosa como en su cuidado personal, en su apariencia, desaliñado o como que ha dejado un poco el tema del cuidado personal a un lado. Eso también puede ser ya señal de que no es una simple tristeza. A ver, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Ah, y súper importante, lo de las ideaciones suicidas. Si ustedes escuchan por parte de sus hijos algún comentario sobre que no quieren vivir, sobre que están pensando que este mundo estaría mejor sin ellos, sobre que ya no tienen ganas ni sienten un propósito para estar en este mundo, no dejen pasar esos comentarios. Así sea que solamente es una idea, lo más probable es que no lo vaya a realizar. Pero el hecho de que la persona esté expresando ese tipo de ideas, pues ya habla de que hay algo muy importante por lo que está transitando la persona y necesita acompañamiento, acompañamiento de un profesional y también acompañamiento de las personas que lo están rodeando, de su propia familia. Entonces, este también puede ser unas señales de depresión en los hijos. Vamos a ver. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra sobre conceptos puntuales que vimos durante la charla o otro libre? O ustedes mismos, y yo también, cuando hemos transitado la depresión. ¿Cómo se puede gestionar la tristeza con el arte? De formas maravillosas. Porque, ¿qué permite el arte? El arte permite poner afuera lo que nos está ocurriendo dentro. Cuando está la tristeza, como les estaba explicando, es importantísimo comenzar a ponerla afuera, expresarla de alguna manera. Y la bondad inmensa que tiene el arte es que no utiliza un lenguaje verbal. Para muchas personas, y me incluyo ahí, a veces no es tan fácil la expresión verbal
o no es tan fácil llegar a explicar lo que estoy sintiendo, como que siento un nido de cosas, como entre tristeza, pero también melancolía, pero también miedo. Entonces hay una combinación de sensaciones. Y el arte lo que nos ayuda es comenzar a poner eso afuera y también comenzar a darnos cuenta de qué es eso que nos está ocurriendo y cómo comenzamos a nombrarlo. Primero sacándolo afuera en forma de un dibujo, de una pintura, si me gusta la música, yo qué sé, componer algo, escribir un poema, comenzar a utilizar esas vías del arte para sacarlo afuera. Y ya después de que esté afuera, pues voy a poder comprenderlo mucho mejor. Voy a poder tal vez darme cuenta de qué es lo que me está ocurriendo, de qué es lo importante para mí en este momento, de qué necesito, qué puedo llegar a pedir a mi familia o qué puedo llegar a pedir a mis amigos o a las personas que me están rodeando. Entonces, el arte sí es un apoyo súper valioso y pues que dependiendo de lo que le gusta a las personas, pues pueden haber variantes ahí del tema artístico. El teatro es maravilloso, o sea, trabajar con cuerpo, va a brindar un conocimiento increíble sobre eso que nos está sucediendo. Bueno, listo. Creo que las preguntas quedaron respondidas. Bien. Y ya para cerrar finalmente, pues les agradezco muchísimo a las personas que se conectaron. La idea es poder hacer estas transmisiones más frecuentemente para las personas que no pueden asistir presencialmente a los eventos y a las actividades que programamos. Entonces, que al menos lo puedan hacer pues a través de las redes y que se puedan llevar una información que sea valiosa para el crecimiento pues, de cada uno. Tenemos Facebook Live el próximo mes, el mes que viene. Las personas que quieran igual recibir información continuamente y pues a tiempo, nos dejan el correo por inbox y ahí les vamos enviando la información de los eventos que se van programando. Tenemos además 2 eventos presenciales muy próximos. Hay un evento el 1 de agosto, que es una conferencia presencial para padres, para educadores, que es sobre disciplina con amor en el hogar y en el aula. Esta va a ser una conferencia en Bogotá con una experta, se llama Liliana Machado. Vamos a estar hablando sobre disciplina con amor. Y el 25 de julio tenemos también en Bogotá un taller experiencial que se llama El arte de conocerte a través de la pintura. Vamos a estar ahí sí produciendo arte y conociéndonos a través de esas pinturas que vamos a realizar. Eso va a ser el 25 de julio. También la persona que esté interesada nos puede dejar correo en el inbox y le mandamos toda la información para que pueda unirse al grupo de la próxima semana. Y si están en otra ciudad o por trabajo o por lo que sea, pues no pueden estar en los eventos presenciales, pues a través de las comunidades que están en redes. Igual estamos publicando información constantemente sobre temas de distintas áreas. Está la página de Ser Parte Consciente, está la página de Ser Pareja Consciente, está la página de Ser Paternidad Consciente y en cada una de esas comunidades estamos todo el tiempo compartiendo información pues pertinente para cada uno de esos temas. Bueno, y eso sería todo. Les agradezco mucho. Gracias, Ingrid, por el mensaje. Me encanta que hayas podido asistir y pues bienvenida siempre a estos espacios online. Muchísimas gracias a todos. Que pasen
una excelente, excelente noche.